Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio y bastante importante. Entonces, me gustaría ir directo al grano, ¿vale? ¿Está bien? ¿Estamos listos? Vale, voy a ir directo al grano porque el tema de hoy creo que es serio, es importante. Y me gustaría decir dos cosas, dos declaraciones como introducción, ¿vale? La primera es que un día tu cuerpo físico va a morir. Quizás lo sabes, quizá ya te lo han dicho, pero no solemos pensarlo. Tu cuerpo físico, ahora pálpalo, palpa tu cuerpo, ¿vale? Lo sientes igual que tiene calor o aún tiene las manos frías porque acabas de llegar. Bueno, pero tú tienes un cuerpo físico. Ese cuerpo físico resulta que un día va a morir. Y eso es algo serio, y eso es algo duro, pero es verdad. Más o menos será así. Después de unas horas, tu cuerpo, cuando haya dejado de respirar, haya dejado de ver y tu sangre deje de fluir por tus venas, tu cuerpo se va a enfriar en las horas siguientes. Y empezarán a aparecer unas manchas rojizas, amarillentas en tu piel. Después habrá un proceso que se llama el rigor mortis, que es que tu cuerpo se va a quedar totalmente atrofiado porque los músculos, que ya no funcionan, van a estar duros. Y eso marcará el inicio de lo que será tu descomposición. En ese momento empezará la descomposición fresca. Las bacterias que ya están en tu cuerpo ahora, pero que ahora están siendo defendidas por el sistema inmune, empezarán a consumir tu propio cuerpo desde dentro. Y empezará lo que se llama la putrefacción. Esto hará que se liberen gases. Si hay algún niño por aquí, lo siento, pero es biología. Se liberarán gases fruto de ese proceso de descomposición fresca, lo que hará dos cosas. Una, que tu cuerpo se hinche y se deforme, de forma que quizá ni siquiera a veces se puede reconocer. Y la otra es que empiece a oler de una forma tan fea como nunca hemos olido algo. Ese olor, además, una vez ya, Dios lo quiera, estemos en ese momento ya en un ataúd y bajo tierra, atraerá a insectos que se llaman insectos necrófagos, que ayudarán al proceso de descomposición y se unirán a pudrir tu cuerpo. Después la descomposición avanzará y la descomposición avanzada, que puede durar entre unas semanas o hasta meses o hasta un año, todos los tejidos blandos de tu cuerpo serán deshechos y lo único que quedará serán tus huesos, secos y polvorientos. Y probablemente, al escuchar esto, estés pensando, a mí que me incineren. Y es posible que optes por esa opción de la incineración. Si optas por esa opción, tu cuerpo dentro del ataúd será puesto en un horno crematorio. Si eliges eso, en ese horno, que estará a unos 700 a 900 grados, durante 3 horas se consumirá todo lo físico. Ese cuerpo que tú tienes ahora se quemará a una temperatura tan alta que realmente lo único que quedará después de esas 3 horas serán huesos calcinados, los cuales serán molidos después y serán puestos en una urna más o menos de entre 2 y 4 kilos de peso. Todo lo que tú eres físicamente en unas horas puede ser convertido en 2 a 4 kilos de polvo, de ceniza, que puede ser echado al aire. Una realidad dura, pero es verdad. Y si tienes un cuerpo físico, esa también es nuestra realidad. Segunda declaración como introducción. Es un hecho histórico, que parece una locura, pero aún así es histórico. Un hombre de unos 30 años, así más o menos como yo, se presenta delante de una tumba, donde hacía 4 días se está pudriendo un cadáver. Está ya avanzando en la descomposición y los olores son tan malos y está ya en un proceso tan avanzado que está ya cerrada la tumba con una piedra. Ese hombre, con sus amigos, insiste en que ellos quiten la piedra, aunque todo el mundo se lo desaconseja. Insiste en que no, quitad esa piedra. Y cuando lo hace, este hombre con toda la confianza grita, ¡sal fuera! Y en ese momento, aunque parece totalmente imposible de entender, un cadáver que lleva 4 días descomponiéndose, deshaciendo, empieza a ir atrás
en su proceso de descomposición. Células empiezan a volver a su lugar y a hacer su función. Sangre vuelve a circular por esas venas, el corazón vuelve a latir y el muerto vuelve a respirar. De repente siente que su cuerpo vuelve en sí, se palpa a sí mismo, las vendas que tenía que intentaban frenar un poco ese proceso de putrefacción realmente no le pueden aguantar porque está vivo. Ve una luz a la salida de la tumba y una voz que le llama, sal fuera. Y caminando él mismo, este que había estado muerto, sale para el asombro de todos los que están ahí, reconociendo quién es, que es él mismo otra vez, reconociendo quién le llama y reconociendo dónde está. Entre estos dos hechos, entre estas dos declaraciones, se encuentra el pasaje que vamos a leer hoy. Son dos verdades, la verdad de que tu cuerpo físico va a morir y la verdad histórica, porque eso es lo que clama la historia de la Biblia, que un hombre en Palestina en el siglo I consiguió que alguien fuera atrás en su proceso de descomposición. Y ahí también nos encontramos nosotros. Y vamos a hacernos una pregunta en esta mañana. Además de ver este relato que se encuentra en el centro, vamos a hacernos una pregunta que también tendrías que hacerte, y es, ¿cómo te enfrentas tú a tu propia muerte física? ¿Qué relación tienes tú con tu muerte? Sé que no anima mucho el tema, pero es un tema importante y vamos a ver esto. Me gustaría leer Juan 11, versículos del 1 al 27. Lo voy a leer yo, pero si lo puedes buscar, si tienes una Biblia, puedes buscar Juan 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 27. Dice así, Juan 11, del 1 al 27. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas de Lázaro enviaron este mensaje a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pasado este tiempo, dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos exclamaron, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. Respondieron entonces sus discípulos, Señor, si se ha dormido, quiere decir que se recuperará. Ellos creían que Jesús se refería al sueño natural, pero él estaba hablando de la muerte de Lázaro. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí para que creáis. Vayamos a verle. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacía ya 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 2,5 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de Lázaro, su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le contestó, tu hermano resucitará. Marta repuso, yo sé que se levantará en la resurrección, en el día final. Replicó Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, respondió Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén.
Estamos en una serie de enseñanzas, en esencia, acerca del Evangelio de Juan y en concreto de las veces en las que Jesús dice «yo soy». Y esta es la quinta. Hay 7 veces en las que Jesús proclama «yo soy». Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, hemos visto ya algunas, ¿no? Y esta es la quinta, pero es especial porque también coincide con la 7ª señal milagrosa que hace Jesús. Y en el Evangelio de Juan, que es el que estamos leyendo, esta es la última señal, antes de la muerte y resurrección de Jesús mismo. Y por eso es importante, porque Juan ha escogido 7 milagros, 7 señales, y esta es la última. Lo que venía después era que Jesús, ya al final de su vida en la tierra, iba hacia Jerusalén. Y en Jerusalén Jesús iba a pasar la Pascua, pero esta iba a ser su última Pascua. Con sus discípulos, ahí iba a ser la última cena, y conocemos todos esos acontecimientos, y esto es justo antes. Pero antes de eso, faltaba una señal más. Y no es una señal cualquiera. Es la señal que hemos leído, que hemos visto, que hizo Jesús en este pasaje. La resurrección de su amigo Lázaro. Y me gustaría que, como es una señal importante, analicemos algunos detalles. Porque es importante estar atento a los detalles de cómo hace Jesús esta última señal, ¿vale? Así que me gustaría ver 3 detalles y ver por qué son importantes. En primer lugar, vemos que Jesús escucha un mensaje. Y ese mensaje es de sus amigas Marta y María, que estaban cerca de donde él estaba, en Betania. Y ahí vivía su hermano Lázaro. Y ese mensaje decía: Señor, el que tú amas está enfermo. El que tú amas. Y Jesús sabe enseguida a quién se refiere. No dice Lázaro está enfermo, dice el que tú amas está enfermo, y Jesús reconoce a quién se refieren. ¿Por qué? Porque Marta, María y Lázaro eran buenos amigos de Jesús. De esos amigos que te invitan a su casa para descansar. Cuando Jesús estaba cansado de tantas multitudes, de tanto milagro y de tanto discípulo torpe, ¿dónde iba a descansar? A menudo a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Eran un lugar seguro para él. Eran amigos cercanos. Además, vemos en el versículo 5 que dice literalmente: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y en el versículo 11 dice: nuestro amigo Lázaro está dormido. ¿Por qué es importante el detalle de que Jesús les amaba tanto? Tiene sentido. A Jesús le iba a doler muy de cerca esta muerte. Y tenía que ser así. Jesús iba a experimentar la muerte de una persona cercana, que hasta ahora no vemos que haya experimentado. Y por eso Jesús intencionalmente espera a que Lázaro muera, porque Él quiere afrontar eso. Aunque le va a doler, quiere afrontar esa muerte de lleno y ese dolor de lleno. Antes hemos visto ya en otros relatos que ya Jesús había resucitado 2 niños. La primera, la hija de Jairo, lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, ¿no? Ya había resucitado una niña y luego resucita un niño que es el hijo de una viuda, en Naín, en Lucas 7. Pero esta es la 3ª vez que Jesús va a resucitar a una persona y esta iba a ser diferente. Además, el hecho de que sea la 3ª también es importante. Así como es la 7ª señal, la 3ª son números que significan lo completo. La semana pasada Itiel nos decía que Dios a veces nos habla a través de simbolismos, a través de números. Este es un ejemplo. Y esta 3ª vez que Jesús iba a resucitar a alguien iba a ser diferente, porque con ella Jesús nos iba a enseñar qué hace Él con el dolor y con la muerte. Cómo afronta Él la muerte de un ser querido. Y es importante porque tenemos que aprender de Él. Cómo afronta Jesús la muerte y cómo afronta Jesús el dolor. El segundo detalle, que creo que es importante, es que Jesús dice: Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarle. ¿A qué se refería Jesús? A pesar de que Jesús sabe que Lázaro va a morir, su opinión acerca de la muerte de Lázaro, ¿no os parece un poco extraña? Las palabras que dice Jesús acerca de esa muerte física, ¿no os parece extraño cómo se refiere a ello? Dice, cuando está enfermo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
en el versículo 4. Ya desde el principio parece que Jesús ve que eso no va a ser una muerte que va a acabar ahí. Por otro lado, cuando Jesús ya sabe que Lázaro ha muerto, dice, Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Y a esto sus discípulos no le entienden, como muchas veces, no saben a lo que se refiere, y le dicen, bueno, que descanse entonces, ya se levantará, si está solo durmiendo. Y Jesús dice, no estáis entendiéndolo. Lázaro está muerto, pero solo está dormido. Parece que la opinión que tiene Jesús de la muerte es un poco diferente que la nuestra. Cuando nosotros pensamos que la muerte es solamente el final, parece que Jesús, para él, la muerte puede ser solo un sueño y un sueño del cual se puede despertar, se puede levantar. Y eso parece una absoluta locura en nuestro mundo. Pero es algo que Jesús cree con confianza en todo este relato. Solo está dormido. Vamos a verle, dice a sus discípulos, vamos a verle. Por último, otro detalle pequeño, pero que es importante. Cuando Jesús está de camino a Betania, el lugar donde estaba sepultado ya Lázaro, ¿quién sale a su encuentro? Marta. Marta sale a su encuentro mientras su hermana, María, las dos amigas de Jesús y hermanas de Lázaro, María se queda en casa. La que acude a Jesús es Marta. Señor, le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Marta parece que no puede aguantar el dolor de esa muerte sin hacer nada. Marta no puede simplemente quedarse en casa. Y Marta sale corriendo a buscar a Jesús y clama, Jesús, ¿no puedes hacer algo? Esta muerte es demasiado dolorosa, demasiado pesada. Sí sé que este mundo es difícil, que hay muerte, pero Lázaro, nuestro hermano, si era joven todavía. No puede ser que esto acabe así. No quiero que acabe así. Marta hace algo. Marta va a Jesús y le pide a Jesús que haga algo. ¿Y sabéis por qué es importante esa actitud de Marta? Porque nos enseña algo. Estamos acostumbrados a aprender algo de María. Porque en el relato que se habla más, de Marta y de María, es un relato en el que está Jesús en su casa y Marta y María, las dos están ahí, pero Marta está afanada, con muchas tareas, está agobiada, habéis escuchado seguramente esta historia, ¿no? Está agobiada con muchas tareas mientras María escoge lo mejor, como dice Jesús. Y lo mejor es estar a los pies de Jesús escuchando. En este caso, por otro lado, María está bloqueada en casa, porque su carácter más contemplativo y más pacífico está abrumado por tantas emociones negativas del dolor y de la muerte que parece que no puede hacer nada, sino quedarse en casa sobrepasada por tanto dolor. ¿Y quién es la que va a Jesús en este momento? Marta, la persona activa, la persona enérgica, la persona que quiere una solución práctica para las cosas. Pero esta vez lo usa bien. Esta vez Marta, que antes había estado agobiada con cosas simplemente prácticas de la cocina, ahora entiende, vale, lo más importante es estar con Jesús, sí, pero yo voy a estar con Jesús ahora, en lo más difícil, en esta muerte. Y ese carácter enérgico de Marta es algo que a veces pasamos por desapercibido, y en este momento parece que Marta y María se equilibran en lo que las dos nos pueden enseñar, y por eso están en la Biblia. Aquellos que tenéis un carácter proactivo, activista, muy práctico, esto le da relevancia a ese carácter. ¿Pero de qué forma lo usa Marta? Acudiendo a Jesús. Y aquellos que somos más contemplativos, más de estar tranquilos sin tomar ninguna decisión en el monte y simplemente observando la vida, esto nos enseña de Marta un carácter que acude a Jesús, sobre todo cuando te sobrepasa el dolor. Así que Marta se planta ahí y le dice a Jesús, Jesús, yo sé que aún ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo puede conceder. Ella quiere que Jesús haga algo. Jesús, escuchando esto, trabaja con eso, trabaja con la petición de Marta, porque dialoga con ella.
Y lo primero que le dice es así muy en general: bueno, Marta, tú sabes que Lázaro va a resucitar. Y eso es algo que ellos ya sabían. Tenían la esperanza de que al final iba a haber una resurrección. Y Marta le dice: sí, ya lo sé, Jesús, que al final del todo sí va a haber una resurrección de los muertos. Pero parece que en su tono casi como que esperaba algo más. Marta esperaba que Jesús hiciera algo ahora. Y en ese momento Jesús la para y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Marta, es como si le estuviera diciendo: Marta, tienes razón en venir a mí ahora. Está bien que acudas por una solución a mí, porque no solo puede haber una resurrección al final de los tiempos, yo voy a demostrar que ahora mismo yo puedo levantar a los muertos. Y Jesús demuestra lo que dice. Dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahí Marta declara: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Y en ese momento ocurre algo histórico. Después de esa declaración, Jesús acude a esa tumba y en ese momento un hombre de unos 30 años acude a una tumba donde un cadáver lleva 4 días descomponiéndose. Exige e insiste en que se quite la piedra que tapa esa tumba. Y con toda la confianza le grita a ese cadáver: sal fuera, Lázaro. Y en ese momento, esa persona que estaba muerta vuelve atrás en su proceso de putrefacción. Células vuelven a funcionar, la sangre vuelve a fluir, sus pulmones le vuelven a dar aire, abre los ojos, reconoce quién es y dónde está, que tiene vida, que tiene salud. Y por su propio pie sale y se encuentra con aquel que le llama, Jesús, y con todos los discípulos. Así que este hombre, que es Jesús de Nazaret, históricamente demuestra que tiene poder de levantar a un muerto de nuevo a la vida. ¿Qué significa esto? Pues para nosotros nos hace una pregunta. Que esto sea verdad nos hace una pregunta: ¿qué relación tienes tú con la muerte? ¿Dónde estás tú en esta historia? ¿Cómo te enfrentas tú a la muerte? Porque estamos también nosotros en medio de estas dos realidades, de que vamos a morir, pero de que este hombre parece que tiene alguna solución para eso. ¿Qué piensas que va a pasar con tu cuerpo cuando mueras? Y me gustaría hablarte brevemente de 3 opciones diferentes de la actitud que alguien puede tener acerca de la muerte. Porque, aunque no lo pienses mucho, crees algo acerca de la muerte. Aún inconscientemente, todos nos hacemos la pregunta. Me gustaría ver la opinión que tienen o la creencia que tienen, en primer lugar, los no religiosos. En segundo lugar, qué opinión de la muerte tienen las religiones humanas. Y en tercer lugar, qué opinión tiene Jesús de la muerte, como hemos visto en este pasaje, ¿vale? Primero los no religiosos, luego los religiosos y por último, ¿qué actitud tiene Jesús frente a la muerte? En primer lugar, los no religiosos. Marisa de la Rica es la presidenta de la Asociación de Enfermeros de Cuidados Paliativos. Ella básicamente es una persona que se dedica a cuidar de los que están a punto de morir y a velar porque aquí en España se pueda dar una dignidad y una calidad a las personas dentro de esta asociación de enfermeros de cuidados paliativos. En una entrevista reciente en el podcast Morir de Éxito, a Marisa le preguntan si cree en Dios. Y os querría poner un clip donde ella explica un poco qué es lo que piensa después de la muerte en esta entrevista que hace. ¿Tú crees en Dios? Uf, qué pregunta. Esto te lo voy a contar. A lo mejor parece un poco de Iker Jiménez. Es verdad que he estado en el fallecimiento de mucha gente. Pero sí que es cierto que yo lo que notaba era una liberación de energía. Yo creo que hay algo. Yo ahora mismo no creo que después de la vida nos vayamos al cielo. Conforme pasa la vida, no sé si es Dios o unas energías. Y sobre todo porque, no sé, era como si ese cuerpo que ya no estaba, cuando dejaba de respirar, pues
se notaba algo en el ambiente. No sé si era una energía, no sé qué era aquello. Era una sensación que si tú estabas preparada porque sabías que pues estamos ahí falleciendo y también en los hospitales, pues había como una sensación, no sé si de paz, pero había algo en el ambiente que no se podía explicar, pero que era eso, ¿no? Que te percibía de alguna manera especial. Este es solo un extracto, pero representa bien la opinión que ella tiene, por ejemplo, acerca de lo que pasa después de la muerte. Y dice cosas como: creo que hay algo, ¿vale?, pero no creo, como cuando era niña, en que iremos al cielo. También habla de que no sé si es Dios o más bien unas energías lo que hay más allá, ¿vale? Esta es su opinión, ¿vale? Y lo que hace después en la entrevista completa es relatar experiencias cercanas a la muerte, tanto de su madre como de otras personas. Y seguramente habéis visto esto últimamente, quizás en YouTube, pero se ha hecho muy popular. Testimonios de personas que relatan experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque parece que hay una experiencia común en diferentes personas que han estado clínicamente muertos, pero parece que han vuelto porque les han podido devolver a la vida, entonces no estaban del todo acabados, sino que han podido volver. Y suelen ser experiencias que relatan una luz muy brillante, como un túnel, ¿no?, y las personas como yendo hacia esa luz, y una sensación como de paz y como de ser amados. Y ella dice que, aunque no sabe qué hay, ha escuchado estos testimonios. Ahora, esta enfermera creo que hace un trabajo excelente en dar calidad y dignidad humana a las personas en su proceso de muerte. Creo que es una profesional en cuanto a eso. Pero su respuesta a lo que hay después es bastante pobre, es bastante limitada. Y ella representa bien la creencia de los no religiosos. Y creo que en nuestro país al menos está más representada por lo que se denomina el agnosticismo, ¿vale? Cuando alguien dice soy agnóstico, esa es la mejor representación de lo que es no ser realmente religioso. ¿Qué cree un agnóstico? ¿Qué es un agnóstico? Alguien que piensa que en realidad no se puede conocer, que nadie puede conocer realmente qué es lo que hay más allá de la vida, que no es posible con certeza saber quién es Dios y qué va a pasar después. Eso es la creencia del agnosticismo. Y por lo tanto, lo único que puede hacer una persona agnóstica es agarrarse a lo que sí conoce. Y lo que sí conoce es este cuerpo y es esta realidad que todos vemos y que podemos conocer de forma empírica, de forma científica. Eso es lo que las personas dicen cuando dicen carpe diem. Ese es el lema, ¿no? Carpe diem es el lema, el credo de la religión agnóstica o del pensamiento agnóstico. Vive el momento, porque el momento es lo único que realmente sabes con certeza que tienes. Así que vive este momento. Y al final, ¿sabes lo que dice el agnóstico? Su lema de vida es que lo que realmente importa es esta vida. ¿Cómo la vives? ¿Cómo cuidas de lo que tienes aquí? Eso es lo más importante. No es tan importante lo que viene después, porque no sabemos cómo será. Parece que la actitud frente a la muerte de este pensamiento no religioso es de despreocupación. No te preocupes demasiado. Pero a la vez hay como una despreocupación un poco fantasiosa, de que si hay algo, será una luz y te sentirás en paz y estará bien. Pero esta postura presenta al menos un par de problemas. Si tú crees esto acerca de la muerte, tienes al menos un par de problemas. El primero es que estás ignorando una realidad muy fuerte, que es que vas a morir y tienes miedo. Todos tenemos miedo y todos vamos a morir. Y el pensamiento no religioso ignora que esto es una realidad, que esto es verdad. ¿No te gustaría saber qué hay? Si es posible de alguna forma investigar, conocer qué hay después de la muerte, ¿no lo buscarías? ¿Lo dejarías simplemente a la suerte de que no, ya me encontraré con la luz y iré hacia ella? ¿Solo eso? Es decepcionante solo tener esa postura acerca de la muerte cuando es un tema tan importante. Así que el primer problema es la ignorancia. En realidad está ignorando la muerte y esa pregunta difícil.
Y otro problema que también tiene el pensamiento no religioso es que no tiene ningún consuelo frente al dolor y no tiene ningún consuelo frente a la muerte. Y esto tiene sentido, porque si esta realidad física es lo único que tienes, lo único que realmente conoces es este cuerpo, si te lo quitan, te quitan todo. Por eso la obsesión de esta sociedad agnóstica es estar bien ahora, evitar el dolor, huir del dolor y huir de la muerte. No pienses en ello, preocúpate de lo que sí tienes. ¿Por qué? Porque no tienes una manera de ser consolado y de sufrir teniendo consuelo. Entonces es una sociedad que evita a toda costa el dolor. Y tristemente, una de las formas en las que evita el dolor esta sociedad es anestesiándose, no queriendo sentir realmente ese dolor. Ya sea con una serie, ya sea con una sustancia, ya sea con una persona o con una actitud tóxica. Anestesiarse, no sentir el dolor. Y eso presenta un problema, cuando te tienes que enfrentar a una muerte que es dolorosa. Por otro lado, tenemos la opción de las religiones humanas. Karami Singate es un joven licenciado en árabe y en estudios islámicos que se dedica a explicar el Islam y el Corán a personas en redes, en YouTube. Es un muy buen comunicador y el año pasado en el CreoFest, de hecho, tuvimos una entrevista en directo con Josué Moreno del podcast El Cafetal. Es un podcast en el cual Josué entrevista a personas de otras creencias que tienen una fe pero de otro tipo y que dialoga con ellas. Es muy interesante. Y cuando Josué le preguntó a Karami acerca de qué es lo que piensa que pasará después de la muerte, Karami respondió lo siguiente. Hay otro clip. ¿Qué crees tú que hay después de la muerte? Nosotros creemos que al final habrá una resurrección, donde rendiremos cuentas ante Dios, de manera individual. Nosotros creemos que Dios te hará un registro de tus acciones. No se te remunerará de manera exacta, en el sentido de que Dios es misericordioso, ¿no? Básicamente las pequeñas faltas Dios las va borrando. Luego el Corán explica que las buenas acciones Dios las multiplica en valor. O sea, por ejemplo, si haces un punto negativo, 5 negativos y 5 positivos, pues los 5 valdrán por 500 y los 5 negativos, bueno, si no eran muy malos y te has sentido mal y tal, Dios los quita. Pero eso sí, si has sido una mala persona, pues te enfrentarás a ello. ¿Tú me dirías hoy, voy a estar aquí seguro o no podrías tener seguridad de destino? En el Islam no podemos asegurar. O sea, yo puedo estar seguro en el sentido emocional, confío en Dios. Pero yo no puedo decir, sé que voy al paraíso. Nosotros creemos en el equilibrio, digamos, entre la esperanza y el temor. Básicamente, yo he hecho cosas malas y sé que Dios me podría llevar a cuentas, pero sé que su misericordia está por encima y confío en eso. Karami en esta entrevista dice cosas como: sé que habrá una resurrección, pero a la vez que si has sido una mala persona te enfrentarás a ello y que Dios puede darte cuentas y que el Islam en realidad no te da una seguridad de que sé que voy al paraíso, aunque puedes tener una confianza en Dios. Pero hay dos elementos ahí. Dice, hay una mezcla entre temor y esperanza. Y aunque Karami hace un muy buen trabajo explicando la fe islámica hoy en día, también reconoce que en realidad el Islam no te da una seguridad certera de dónde vas a estar después de la muerte. Y lo pongo como ejemplo porque representa bien todas las religiones humanas, no solo el Islam. También puede ser el hinduismo, puede ser el judaísmo, incluso muchas veces nosotros, los cristianos, actuamos como una religión humana. Actuamos con el mismo pensamiento. ¿Y cuál es este pensamiento? ¿Qué es lo que hace una religión humana? Construye un sistema de obras buenas y obras malas, en las cuales, en base a que tú tengas más obras buenas que obras malas, tú vas a poder estar en un buen lugar en la eternidad. Pero si haces suficientes obras malas como para enfadar al de arriba, tú vas a estar en un mal lugar después de la muerte. Este sistema de la religión humana, ¿vale?, depende totalmente de la performance, de lo que tú haces, de lo que tú eres capaz de acumular. Recuerdo visitando una mezquita en Barcelona, en mis tiempos de seminario, el imam nos explicaba temas de la religión islámica y tenía un contador, uno de estos clickers que tiene un numerito que va contando. Y nos decía, esto es porque cada día contamos cuántas obras buenas estamos haciendo.
con la misma esperanza que decía Karami, que al final Dios va a contar las buenas y van a ser más que las malas. Esto representa bien lo que es un sistema de una religión humana. Pero cuando se enfrenta a la muerte, una religión humana en realidad lo que siente es preocupación. Pero no una preocupación buena, de me importa lo que va a pasar después de la muerte. Una preocupación ansiosa. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque no tiene una seguridad al final de si Dios le va a aceptar o no. Tiene miedo a no ser suficiente para Dios. Tiene miedo a no hacer suficientes buenas obras. Tiene miedo a no ser aceptado con todo lo malo que ha hecho. Y en consecuencia, si vives con miedo a lo que pasará en el futuro, después de esta vida, también vives con miedo ahora. Y por eso, si os fijáis, las personas muy religiosas, ¿qué es lo que dicen? Dicen, lo más importante es lo que viene después. El mundo físico de ahora es malo, es peligroso. Mejor no entretenerse mucho en este mundo, mejor concentrarse solo en lo espiritual, en lo de después. Eso es lo importante. Esta vida no importa. Eso dice un religioso. Y suena espiritual, pero va en contra de lo que nos está diciendo Jesús. Y ahora veremos por qué. Si dices lo que importa es solo lo espiritual, solo lo del futuro, solo la vida eterna, en realidad quizá es porque tienes miedo a lo que viene. Y como tienes miedo a lo que viene y a un juicio en el que no eres suficiente, quizá también tienes miedo a esta realidad. Porque si tú la fastidias en esta realidad y eso tiene una repercusión en el futuro y en tu eternidad, vives con miedo. Y tristemente la mayor parte de las religiones viven por el miedo. Esperando una esperanza en el futuro, en realidad parece que nunca la encuentras, si vives de esta forma religiosa. Quieres la esperanza del cielo, pero vives con ansiedad. Si has vivido esto, y esto te describe a ti, lamento decirte que el cristianismo a veces está funcionando como una religión humana. Y lo siento por parte de lo que es la fe y la comunidad de la fe, porque no es eso lo que dice Jesús. Esta no es la visión que nos da Jesús. ¿Cómo puedes saber si estás viviendo solo una religión humana? Si sientes miedo y ansiedad acerca de tu futuro después de la muerte y no tienes una esperanza firme de que tú sabes a dónde vas, quizás solamente has vivido una religión humana y te falta lo mejor. Te falta escuchar qué dice Jesús acerca de la muerte. ¿Qué nos queda si no creemos lo que creen los agnósticos, que despreocúpate, no importa? Pero tampoco tenemos miedo pensando que se basa todo en nosotros y en nuestra performance. ¿Qué nos queda? Nos queda Jesús y lo que Él nos enseña y su actitud, su relación con la muerte. Y la relación de Jesús con la muerte es una relación de dolor y de esperanza. Y las dos son importantes. Una relación de dolor y de esperanza. Y me gustaría proponeros qué es lo que necesitas tú y necesito yo en nuestro corazón. Afrontar la muerte con dolor, pero con esperanza. ¿Por qué? En primer lugar, con dolor. Jesús afronta la muerte de lleno de un ser querido, de Lázaro, su amigo. Y no mira para otro lado. Jesús, curiosamente, no hace ni lo que hacen los no religiosos, ni lo que hacen las religiones humanas. Porque los no religiosos, los agnósticos, están evitando a toda costa el dolor. Y Jesús no, Jesús va allí a dolerse. Pero tampoco hace como hacen los religiosos y dice, está en un mejor lugar, todo va a ser mejor después, entonces no importa que haya muerto. No, Jesús tampoco huye y se refugia en una realidad futura. Jesús hace algo diferente. Jesús mira al dolor de la muerte a la cara. Jesús lloró, dice el versículo 35 de este capítulo 11 de Juan. Nuestro Dios es un Dios que viene a llorar con nosotros. Es un Dios que va a la tumba de su amigo y se duele por la muerte de su amigo. Y puede ser que en este punto te preguntes por qué llora si sabe que le va a resucitar unos momentos después. Y quizá piensas, no tiene sentido que llore porque le va a resucitar, pero sí tiene sentido, porque a Jesús le duele nuestra muerte.
le duele nuestro dolor. Él siente en su propia carne lo malo que es la muerte y el dolor. Y por eso va y llora, porque en su propia carne lo está sintiendo. Jesús, en el inicio del Evangelio de Juan, se nos dice que era la luz del mundo, el que creó, por él fueron hechas todas las cosas. A Jesús le duele porque Jesús ha creado este mundo y este mundo le importa. Tu cuerpo físico le importa a Jesús porque Él lo ha creado. Él no se desentiende refugiándose en un futuro eterno. Él dice, este mundo lo he creado yo y no lo he creado para esto. No lo he creado para que haya este dolor. Y siente ese dolor Él mismo. Pero no solo eso, y no se queda ahí. Aunque Jesús siente nuestro dolor, Jesús afronta ese dolor con una esperanza tan firme y una confianza tan fuerte que nada le puede parar. Esta enfermedad no terminará en muerte, dice Jesús, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Nuestro amigo Lázaro solo está dormido. Yo soy la vida. Esa esperanza inquebrantable que tiene Jesús es que Él sabe qué hay después. Y Él tiene el poder de lo que hay después. Y eso lo vemos en el significado de la palabra resurrección. Jesús dice, yo soy la resurrección. Y esa palabra significa levantar algo. Yo soy el levantamiento, el que puede volver a levantar cuando algo se ha caído. Y la esperanza de resurrección que tiene Jesús es la esperanza de que Él puede volver a dar vida a eso que se ha muerto. Puede reparar eso que está roto. Puede hacer que vuelva hacia atrás un proceso de descomposición de un cadáver. Jesús tiene esperanza porque Él, que es la vida misma, que creó este mundo al principio, promete volver a crear todas las cosas en una realidad perfecta, sin llanto y sin dolor. Y en la Biblia esa realidad se llama la nueva creación. Voy a volver a decir esta parte, porque esta parte es central. Jesús tiene esperanza porque Él, que es la luz y la vida del mundo, promete volver a crear todas las cosas de forma perfecta, sin llanto y sin dolor. Y esa realidad la vemos en la Biblia como la nueva creación. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Ya desde el Antiguo Testamento, Dios promete una nueva creación, una nueva realidad. Isaías 65, versículo 17, dice Dios, prestad atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. En Apocalipsis, al final del todo de la Biblia, el mismo Juan también tiene una visión parecida. Juan, que está viendo lo que van a ser los últimos tiempos, en el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis 21, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y en el 3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Te has fijado que en esta visión de Juan no es que nosotros vayamos al cielo, sino que el cielo desciende a nosotros? Curiosa esta imagen. Estamos acostumbrados a pensar, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí, de niño, que la realidad futura es que mi espíritu, como un fantasma, va a estar flotando en las nubes, con una arpa, tocando un salmo, cantando todo el tiempo con mi abuelito. Eso no es la visión completa que da la Biblia. Sí, hay pasajes que hablan de estar donde está Dios, y eso comúnmente lo llamamos el cielo, pero cielo es una imagen.
del reino de Dios, donde está Dios. Esta imagen nos dice que en realidad el cielo va a bajar a la tierra, parece, a una nueva tierra, a una nueva realidad física y hacerlo todo perfecto. Y quizá la forma más completa de entender lo que dice la Biblia acerca de este futuro es que el cielo y la tierra, de hecho desde el Génesis, se suponía que tenían que ser uno, que nunca tenían que estar separados. ¿Sí? Génesis 1, Génesis 2, cuando todavía no hay pecado, son una imagen de que el cielo y la tierra se supone que tienen que ir juntos, que Dios se supone que tiene que estar con nosotros, caminando al atardecer, con Adán, con Eva. Pero que cuando se separa eso, tenemos la realidad en la que nos encontramos, con muerte. Y que el futuro, la nueva creación, va a ser un momento en el que el cielo y la tierra se van a volver a unir. Eso quiere decir que vamos a tener un cuerpo. No vamos a estar flotando en las nubes, sino según la esperanza de la Biblia, vas a tener un cuerpo, pero un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús lo tenía. Jesús, que iba a morir y resucitar unos días después, vuelve a sus discípulos y les dice: palpadme, chicos, de verdad, que soy yo. En Lucas capítulo 24 dice: soy yo, palpadme. ¿Acaso un fantasma tiene carne y huesos? Jesús, cuando vuelve a la vida, no es un fantasma, tiene un cuerpo. Y la esperanza de la resurrección es que vas a tener un cuerpo, que Pablo llama un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfecto, un cuerpo más sólido, más sano que el que tienes ahora, un cuerpo más real, no una evasión de la materia en una nube. Eso, lo siento, pero no es cristianismo y viene del paganismo, viene de la filosofía griega, que se ha colado un poco en nuestro pensamiento. Jesús y el pensamiento hebreo en realidad piensan que la realidad material no es mala, pero tiene que ser restaurada. El cielo tiene que volver a juntarse con la tierra para que lo físico sea hecho perfecto. Y esa, si crees en Jesús, es tu esperanza. Tim Keller, en su libro La cruz del Rey, que son mensajes del Evangelio de Marcos, habla de esa nueva creación, de esos nuevos cuerpos. Y me gustaría leeros un pasaje, un párrafo de su libro La cruz del Rey. Dice: solo la resurrección nos promete algo más que mentes y corazones nuevos. También nos promete cuerpos nuevos. Cuerpos que pueden hacer mucho más de lo que un cuerpo puede hacer hoy. Serán indisolubles, perfectos, mucho más bellos. Si no sabes o puedes bailar y te gustaría hacerlo, en la resurrección bailarás perfectamente. A algunos nos alegra escuchar esto. Si te sientes solo, en la resurrección tendrás amor perfecto. Si estás vacío, la resurrección te llenará por completo. La vida cotidiana será redimida. No hay nada mejor que la vida cotidiana, si no fuese porque al final esa vida se nos escapa de entre los dedos. La vida cotidiana es comida, trabajo, sentarse alrededor del fuego, abrazos, bailar, montañas. Es este mundo. Y Dios lo ama tanto que dio a su Hijo para que nosotros y el resto de este mundo normal y corriente pudiésemos ser redimidos y hechos perfectos. Esto es lo que nos espera. Jesús tiene el poder de darte un cuerpo perfecto, incorruptible, de gloria. Y esa puede ser tu esperanza hoy. Porque Jesús dice: yo soy ahora la resurrección y la vida. No hace falta que esperes y que te la juegues a la suerte o a pensar que has hecho suficientes buenas obras. Hoy tú puedes encontrarte con ese Jesús que te dice: yo soy la resurrección y te puedo levantar un día a un cuerpo perfecto. Me gustaría acabar, y si pueden los músicos ayudarme con la última canción, y vamos a volver a cantar Hermoso Nombre. Pero antes de eso, como conclusión, me gustaría retarte, a través de este relato que hemos escuchado, a que seas como Marta. Marta, que acudió a Jesús con esa energía de ponerle solución a las cosas, de encontrar una solución práctica. ¿Te inquieta la muerte? ¿Te pesa demasiado el dolor que sientes en tu vida? ¿Crees que no puedes con ello? ¿Tienes miedo
o inseguridad, o tienes una preocupación ansiosa, Jesús quiere que acudas a Él aún en las situaciones más difíciles, más imposibles, de más muerte. Y quiere encontrarse contigo. ¿Por qué? En primer lugar, porque entiende tu dolor. Porque Él es un Dios que viene a llorar contigo. Así que si tú tienes dolor en esta vida, o te duele tu propia muerte, o tienes miedo, Él quiere dolerse contigo. Pero no solo eso, sino que Jesús también quiere darte una esperanza firme. Y es la misma esperanza que tuvo Lázaro. Porque Lázaro, que curiosamente sí tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, como relatan esas historias que escuchamos a veces hoy, sí vio una luz muy brillante, pero esa luz era la entrada de la tumba. Y sí es verdad que sintió una sensación de paz y de ser amado y de aceptado. Pero ¿sabéis por qué? Porque escuchó una voz. Y esa voz era la voz de alguien. Esa voz no eran unas energías. Era la voz que veíamos la semana pasada del buen pastor. La voz de alguien que le amaba, que era Jesús. Aquel que le amaba, le llamaba a levantarse. Eso es la resurrección. Aquel que te ama quiere llamarte y decirte: sal fuera a esta vida, porque tengo una vida para ti. ¿Has escuchado alguna vez esa voz? Si tú no tienes la certeza de haber escuchado esta voz, me gustaría invitarte a que hagas lo mismo que Marta. Acude a Jesús, porque puedes acudir a Él y Él te entiende con tu miedo. Confiesa lo que confiesa Marta. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo.